Ante todo, mi agradecimiento a los organizadores de esta reunión por haberme invitado. Me han invitado en medio de unos líos de trabajos, etcétera, pero no he querido dejar de venir porque estimo mucho lo que aquí se está haciendo en relación con el pensamiento y con la obra de mi maestro Julián Marías, porque sé que hay aquí un núcleo de trabajo que hace que ese pensamiento no esté muerto, no esté, digamos, congelado, sino que sigue generando nuevas ideas en todos los que lo están cultivando, como me ocurre a mí o como ocurre a todos los que supongo a los que vamos a participar en esta reunión. Y en ese mismo sentido, pues tengo que decir que me ha satisfecho y me ha impactado el tener que ocuparme de un tema como es el que este Congreso desarrolla, es decir, el problema de Dios en el pensamiento de Julián Marías, no por otra cosa, sino porque al venir aquí con la responsabilidad de decir algo y de presentar una cierta ponencia que pudiera tener sentido, le obliga a uno a formalizarse ante determinados pensamientos, entre determinadas ideas, que si uno para su propio coleto las piensa, puede pensarlas y puede elaborarlas sin necesidad de encontrarle una última formulación, sino que están en estado de ebullición, en estado emergente. Pero cuando se viene a hablar a un grupo de personas, pues todo eso tiene que acabar teniendo una formalización y tiene que estar estructurado. Y he estado en este sentido dándole vueltas a lo que yo podría decir en este congreso a ustedes, y finalmente llegué a la idea que representa este título de Julián Marías, Tradición e Innovación en Progreso hacia sí mismo. Déjenme antes que dé las gracias a don Luis por las palabras de afecto y de aprecio que me ha mostrado, y igualmente a los que han organizado este congreso. Tengo que decir que me llena particularmente de peculiar emoción efectivamente encontrar un grupo de personas que aprecian lo que uno ha hecho en esta ciudad, donde además yo tengo la memoria viva de haber estado muchos años en la Universidad Literaria de Valencia, haber trabajado todo lo que pude y más por la universidad y especialmente por la Facultad de Psicología, que hoy tiene aquí tan espléndida realidad y que tiene un peso internacional muy, muy grande, y porque he encontrado en esta universidad y en esa facultad he encontrado un gran número de colaboradores, estudiantes que han hecho posible el que algunos de mis trabajos pues se multiplicaran o se incorporaran a ellos las personas que trabajan, y en ese sentido, digamos, yo tengo una gran deuda con el mundo intelectual valenciano, y me alegra tener esta oportunidad para públicamente reconocerlo. Dicho lo cual, pasemos ya al tema que nos ocupa. Bueno, obviamente quería presentar en efigie al que es el objeto de nuestra reflexión. He pensado, es un pensamiento, el pensamiento de Julián Marías, es un pensamiento que está en continuo movimiento. Si ustedes recuerdan, los que han leído a Marías, siempre recordamos, creo yo, esa frase que él ha dicho, su maestro Ortega les decía a sus discípulos, y por tanto a Marías mismo, después de que decían algo, le decía: continúe usted pensando, siga pensando. Es decir, el pensamiento es un proceso que va hacia adelante,
y por consiguiente en alguna medida no se puede detener. No se puede detener porque las cosas están relacionadas unas con otras y si nosotros pensamos y vamos encontrando relaciones, esas relaciones, digamos, nos siguen llevando de la mano hacia nuevos campos, hacia nuevos terrenos que tal vez no acabamos de aclarar sus conexiones con el presente, pero que en cualquier caso nuestra mirada inevitablemente tiene que seguir hacia adelante y de cuando en cuando hacia atrás para no perder la conexión que con el resto de nuestro modo sistemático de vivir estamos teniendo. Y ello por una razón muy importante, que Marías muchas veces recordó, por el hecho de que cuando nosotros pensamos, pensar es una de las grandes actividades de vivir, y la vida es justamente, decía Ortega y decía Julián Marías, la vida es el sistema de la realidad. Una de las definiciones que ustedes recordarán que está en la obra de Marías es que la vida es la organización real de la realidad. Es decir, nosotros nos encontramos la realidad precisamente organizada bajo esa forma que es mi vida. Es ahí donde está toda la realidad estructurada. Y justamente porque al estar en esa vida que está estructurada y organizada y que se desarrolla en el tiempo, es el pensamiento de Marías, que es fiel a esa realidad que es la realidad vivida, ese pensamiento está en progreso y ese progreso es en alguna medida lo que de alguna forma yo querría subrayar aquí. Es cierto que esa vinculación del pensamiento y la vida tiene en la obra de Marías, déjenme que por lo menos lo haga así, tiene dos grandes maestros que en una forma u otra han impulsado, han dado, digamos, trasfondo a los primeros desarrollos intelectuales de nuestro pensador y que son, como saben ustedes, Ortega y Gasset por una parte y Miguel de Unamuno. A los dos los conoció Marías y evidentemente los dos los ha estudiado, de los dos nos ha dado imágenes que son en muchos casos casi definitivas de lo que es el pensamiento de Unamuno o del pensamiento de Ortega, y en todo caso ambos coinciden en haber hecho de la reflexión del pensamiento una reflexión sobre la vida, sea esta vida como sentimiento trágico en la situación de quien aspira a permanecer y no morir, como es el caso de Unamuno, o sea, en el caso de Ortega, quien hace de la filosofía la reflexión, el análisis y el esclarecimiento de esa realidad que es la vida humana. Marías ha tenido desde muy joven una profunda vocación filosófica. Recuerden ustedes que Marías ha pensado que la vocación filosófica es una vocación muy definida. Es la vocación por saber a qué atenerse, utilizando, diríamos, nuestras propias capacidades, nuestra propia razón, si ustedes lo quieren así, es decir, como un esfuerzo que yo hago para poder saber a qué atenerme utilizando mis recursos intelectuales. Hay la posibilidad de que yo me oriente a través de una revelación o a través de la aceptación de unos conocimientos o unas respuestas que otros me den. Pero el esfuerzo por construir yo esa interpretación, por ser yo, diríamos, quien dé razón de las vinculaciones y de las afirmaciones que voy a hacer, eso es, en definitiva, lo que caracteriza al pensamiento de la filosofía. Y eso la filosofía lo ha ido haciendo, ha dicho siempre Marías, lo ha ido haciendo en una determinada situación. Es decir, se está en una situación en la cual se necesita saber a qué atenerse. Y recordarán ustedes que en la introducción a la filosofía de Julián Marías hay una, y él luego en otras ocasiones lo ha repetido con toda explicitud, una particularidad singular, y es que es un libro que no empieza diciendo qué es filosofía, o cuántas clases de filosofía, o qué historia de la filosofía ha habido, etcétera, etcétera, sino que empieza diciendo cuál es nuestra situación. Nosotros ahora, tal como estamos viviendo, ¿cuál es la situación en que nos hallamos? Porque es de esta situación de la que necesitamos saber
a la que necesitamos comprender y en la que necesitamos estar orientados, y justamente para poder saber y estar orientado tenemos que saber qué situación tenemos delante. Y la introducción a la filosofía comienza por hacer el esquema de nuestra situación, es decir, cómo es la situación de un, llamemos, europeo occidental hacia 1947, que es cuando se escribe la introducción a la filosofía. ¿Qué mundo es este mundo? Que es, digamos, para entendernos así, el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es ese mundo? Y ese mundo, dice Marías, es un mundo en donde una nota muy singular que ya entonces se detecta es un mundo que vive contra la verdad. Que vive contra la verdad en un sentido que podemos decir desde nuestra interpretación corriente y vulgar. Que vive contra la verdad porque vive a favor de las consignas. Vive a favor de las afirmaciones interesadas y partidistas, porque vive, diríamos, en el sentido de no reconocer cómo es algo para todos, sino qué es lo que a nosotros y desde nuestra perspectiva partidista estamos queriendo imponer a los demás. Esa es, por consiguiente, una sociedad, es un mundo que no se interesa por lo que las cosas son, sino por lo que yo quiero hacer con las cosas. Es decir, es una vida, dice Marías, contra la verdad, que se encuentra en aquel momento, y podríamos en cierto sentido decir que desde entonces sigue estando, en una crisis histórica, y una crisis histórica que ha tenido, entre otras dimensiones fundamentales, la emergencia de los totalitarismos frente a la vida como libertad, de lo que podríamos llamar el mundo de las democracias de principios del siglo XX. Ese mundo totalitarista, ese mundo totalitario, mejor digámoslo así, ese mundo totalitario es evidentemente es el mundo que hemos visto construirse cuando se establece los famosos dos bloques separados por el telón de acero, cuando después se crean los imperios que tienen, digamos, la voluntad de imponer una ideología comunista desde el mundo de la Unión Soviética, que después tiene los movimientos que conducen a una imposición de otros tipos de ideologías o de otros tipos de creencias sobre las realidades occidentales. Es decir, es una sociedad o unas sociedades que están viviendo con una amenaza de su libertad. Me preguntaban hace un momento sobre el pensamiento de Julián Marías en la actualidad, pues yo pienso que nosotros, en nuestro país, estamos viviendo, como si podríamos decir, la actualidad del pensamiento de Marías, porque estamos viviendo, en cierto modo, la emergencia de posiciones sociales y políticas que no son liberales, que buscan imposiciones de determinadas ideologías y unos grupos más limitados probablemente que sienten la necesidad y la libertad como forma, digamos, de convivencia política. Marías ha sido, en ese sentido, una personalidad liberal y una personalidad demócrata desde su juventud. Ustedes recordarán, tal vez, como en sus memorias, él recuerda en los años de la República, cuando siendo él muy joven, alguno de sus amigos se adscribió a un determinado partido político totalitario y entonces le dijo que, y Marías dice, pues en ese partido se dice una cosa como daré por no oída cualquier cosa que se diga contra mi partido. Y Marías dice, yo no puedo aceptar una posición de ese tipo. Yo no puedo aceptar el poner como premisa previa que no voy a oír lo que me vaya a decir, independientemente de si es verdadero o no. Tendré que oír las cosas y juzgarlas desde la perspectiva de la verdad, no desde la perspectiva del partidismo. Pues bien, en esa sociedad que estaba viviendo contra la verdad, que tenía una crisis histórica y que tenía toda una transformación profundísima de las realidades sociales, de la familia, de los prestigios, etcétera, y que ha tenido y que tiene una profundísima crisis de la religiosidad,
En ese mundo, en esa situación, Marías dice necesitar hacer filosofía. Y esa filosofía que va a tener que hacer tiene que tener, digamos, tiene que tener, como siempre ha tenido la filosofía, un arjé, un punto desde el cual poder contemplar la realidad, viéndola en su totalidad y viendo su fundamento, el fundamento de la realidad. Marías ha recogido, y en muchas ocasiones lo ha repetido y lo ha recordado, ha recogido la fórmula que en el pensamiento juvenil de Ortega en 1916 ya formuló una visión de la evolución de la filosofía en sus, digamos, en sus sucesivas aceptaciones de un fundamento para el pensamiento filosófico. La primera de esas fundamentaciones había sido el descubrimiento de la, pongamos entre comillas, sustancia, es decir, había sido el realismo aristotélico, había sido el encontrar que todo es en alguna medida res, es decir, tiene una consistencia y tiene una determinada estructura y por tanto de alguna manera esa estructura es una estructura que hace ser y que tiene una usía, etcétera, etcétera, que en otro momento posterior entra en crisis porque nos damos cuenta de que todo eso de lo que vayamos a hablar como sustancia y como realidad mundana y como mundo de objetos, lo haremos desde una conciencia que contempla todo eso y por consiguiente tenemos que dar un paso atrás para pues, entonces situarnos no ya en las cosas, sino en la conciencia, es decir, en el pensamiento, es decir, es el paso atrás que representa la filosofía de Descartes, es el paso que nos lleva a la conciencia como punto de partida. Un paso que Ortega recordaba, un paso que ha llegado hasta los momentos últimos del pensamiento de Husserl, cuando Husserl ha dicho vamos a hacer una filosofía que haga y que parta de un análisis de lo que en esa conciencia se da, es decir, de un análisis de los fenómenos, un análisis fenomenológico. Y en ese momento Ortega dice, pero el análisis fenomenológico no es el último punto y al que nosotros nos podemos situar, porque en todo caso, y cuando yo hago un análisis fenomenológico, tengo que estar haciendo es poner entre paréntesis mi conciencia. Tengo que, como decía Husserl, poner entre paréntesis los contenidos de lo que estoy viviendo. Pero el que está poniendo el paréntesis se queda fuera del paréntesis. Y el paréntesis se mantiene mientras yo, desde fuera, pongo el paréntesis. Por consiguiente, yo que quedo fuera del paréntesis, estoy haciendo algo con un paréntesis. Y yo haciendo algo con las cosas, eso es lo que verdaderamente en el definitiva hay. Y Ortega dice, lo que hay cuando estoy yo haciendo algo con las cosas es lo que yo llamo mi vida. De donde mi vida es el fundamento último que Ortega encuentra para toda la contemplación y análisis de lo real. Porque lo real se me da no en la conciencia, sino en mi vida. Y como lo real se da en mi vida, es mi vida la que se convierte en el objeto de la nueva filosofía. Y ese objeto de nueva filosofía es justamente el que Marías va a asumir. Marías asume de su maestro Ortega esa concepción, digamos, de la filosofía que hace del análisis de la vida humana un esfuerzo por esclarecer la totalidad del sentido de lo real. Muy rápidamente he recogido aquí, ven ustedes algunos de los grandes caracterizaciones de esa vida. La vida no es vida en el sentido biológico, sino en el sentido biográfico de lo que yo estoy ahora aquí haciendo con las cosas. Lo que yo estoy en este momento teniendo frente a mí en mi diálogo con el mundo o con mi circunstancia, que es una realidad dinámica, y como realidad dinámica es una realidad que además se da temporalmente, en distensión temporal, y que esa distensión temporal hace que yo esté vertido hacia el futuro, y esa versión hacia el futuro hace que, como dice, y le gustará mucho decir a Marías, hace que yo sea una realidad futuriza, es decir, que estoy proyectado hacia el futuro. Esa realidad que es dinámica y que está proyectada hacia el futuro
se tiene que estar llenando de haceres, se tiene que ir haciendo. Es decir, yo no me puedo, por decirlo de alguna manera, no me puedo quedar parado. La vida me viene demandando hacer algo. ¿Qué es lo que vaya a hacer? Lo que vaya a hacer es un quehacer. Mi vida está realizada como en forma de quehaceres. Y los quehaceres yo los voy haciendo como un ser que soy en gran medida un ser que conoce y responde mediante respuestas intelectuales, mediante respuestas que le lleven a entender lo que tiene delante, me lleva a elaborar un proyecto. Proyecto para algo que voy a hacer ahora, pero el proyecto que va a hacer ahora va vinculado al que vendrá después y en definitiva, dice Marías, yo acabo por verme como un ser proyectivo que va encadenando, que va encajando unos proyectos con otros. Ortega dijo alguna vez que el aventurero, dijo precisamente, si ustedes recuerdan a través del análisis que hace sobre Alonso de Contreras, el gran aventurero del siglo XVII, el soldado español, pues dice, el aventurero en cierto modo es como un saltamontes, en el sentido de que hoy hace una cosa y mañana lo que le ocurra, porque va por el camino y lo que le vaya saliendo, eso es lo que se ocupa. Frente a esa vida que va haciéndose de una manera por trozos o por adiciones sucesivas, hay la vida de la persona que tiene un proyecto y ese proyecto da sentido a toda su realidad y esa realidad, diríamos entonces, está convergiendo para hacer posible el cumplimiento del proyecto último personal. Ortega decía, yo estimo a aquel que hace lo que tiene que hacer, no cualquier cosa. No se trata de hacer cualquier cosa, sino aquello que hay que hacer. Y lo que hay que hacer, en gran medida, viene dictado por la situación, viene dictado por lo que nuestro mundo alrededor nos está exigiendo. Pues aquel que va respondiendo a esa realidad y con una meta hacia el futuro, es un futuro, diríamos, que supone una dimensión de proyecto. Y esa dimensión de proyecto, dirá Marías, esa dimensión de proyecto, en definitiva, hace que, por una parte, yo esté abierto, pero con una determinada totalidad. Es decir, me proyecto hacia un determinado meta, más allá de la cual sé que no voy a poder pasar. Y eso me lleva a la siguiente cuestión. El análisis que Ortega hizo acerca de la vida humana tiene estos caracteres de los cuales acabo de referirme. Pero María se dio cuenta, creo que es una representación que me gusta poner, es la representación que hace uno de los grandes psicólogos del mundo contemporáneo, que fue Kurt Lewin, uno de los psicólogos de la escuela gestaltista, y que, fíjense ustedes, hace una representación de que lo que él llama el espacio vital, que es como si dijésemos yo, tiene el yo, el círculo interior, que es donde pone persona, y alrededor están los objetos, como por ejemplo ese pequeño círculo que es la meta hacia la cual se va a contener. En el espacio vital, en yo y mi circunstancia, está dado la realidad de mi vida. Desde una perspectiva distinta, como es esta de Kurt Lewin, encontramos esa posibilidad, diríamos, como de representación gráfica que me parece interesante notar. Pero a donde voy es a que María se ha dado cuenta de que el análisis que Ortega ha hecho de mi vida se tiene que de alguna manera ir completando con nuevas cosas. Y esa primera complementación esencial que Marías va a dar, y que es, por supuesto, un paso en su trayectoria, consiste en darse cuenta de que el análisis de mi vida me lleva a darme cuenta de que mi vida contiene a otros dentro de mi vida. Es decir, dicho más sencillamente, toda vida, mi vida, es siempre convivencia. Hay otros conviviendo en mi vida. Y esos otros conviviendo en mi vida acaban por servir como base para que yo me interprete a mí mismo. Como lo dijeron una serie de psicólogos en el siglo XIX, y lo dice Ortega también. Ortega dice que vamos del tú al yo. Yo me descubro como yo, justamente viniendo del contacto, de la interacción con el tú. El niño
viene a encontrarse así y aprende a decir yo después de que está largamente interactuando con los padres y sobre todo con la madre, que es la que en alguna medida le está haciendo sentirse un tú. Y cuando el niño empieza a descubrirse y acaba por decir yo, un hecho que Kant subrayaba en su antropología, decía, hay un momento en que el niño llega a decir yo, y decía Kant, y desde que lo empieza a decir, nunca ya lo deja. Es decir, desde que se da cuenta de que es un yo, nunca más deja de decir yo. Ya no dice el niño o el nene quiere, dice yo. Pues esa instalación del yo viene y aparece, diríamos, lógicamente, de una relación con los otros. Y esa relación con los otros nos permite descubrir que tenemos, dice Marías, una estructura empírica. Estamos de una cierta manera que empieza porque tenemos y somos realidades que miden normalmente entre 1,50 y 2 metros y que tienen entre 50 y 100 kilos, etcétera, etcétera, y que tienen una determinada estructura de sistema nervioso, una estructura cerebral, una estructura orgánica, una estructura biológica, que tienen y que tenemos esa estructura empírica, que tenemos una estructura que nos permite interpretarnos y comprendernos y conectarnos a través del lenguaje y de la comunicación, etc. Bien, y en definitiva, estoy refiriéndome, en 1970 Marías llega a formular este nuevo nivel de su pensamiento, que es la antropología metafísica. En 1947 tenemos la introducción a la filosofía, y esa introducción a la filosofía, digámoslo así, es una introducción estrictamente filosófica orteguiana, vamos a formularlo de esta manera, pero en 1970 ese pensamiento llega a este nuevo nivel. Mi vida como realidad radical, mi vida como acontecimiento radical, acontece con una estructura empírica, y esa estructura empírica me obliga a mí a contemplar y conocer y a entenderla desde esa dimensión empírica. Y esa dimensión empírica no solo es la estructura biológica de mi corporeidad, esa estructura empírica es también la estructura de mi sociedad. Por ejemplo, yo me descubro siendo miembro de una generación, de que hay otros mayores que yo que tienen el poder, o que hay otros que vienen detrás que me vienen empujando. En definitiva, nosotros estamos viviendo, no solo contemplando y analizando la vida desde la metafísica, sino a través de esta dimensión, que es la dimensión del mundo empírico. Y cuando ese mundo empírico lo seguimos analizando, terminamos por encontrar y terminamos por formular la idea de que sí, de que nosotros estamos y tenemos esa estructura empírica, esa estructura incluso si ustedes quieren corporal, pero somos alguien corporal. Un alguien corporal es un ser que tiene esa estructura empírica, pero que además es un alguien, es decir, que es una realidad proyectiva y que por tanto en un cierto sentido, diga Marías, no es solo lo real, sino irreal, porque está contando con el futuro. Bueno, el que se cuenta con el futuro todos lo sabemos muy bien. Yo estos días que estaba un poco agobiado teniendo que preparar la conferencia, pues pensaba, mi vida en estos momentos está determinada por lo que vaya yo a decir en la Universidad Católica de Valencia. Y aquí estoy yo ajustando todos mis tiempos y mis cosas para lo que yo vaya a decir allí, porque eso es lo que en ese momento yo estoy preocupado. Yo estoy moviéndome desde esa irrealidad del futuro, que a lo mejor incluso podría no haber llegado a darlo porque me hubiera quedado por el camino. Esas cosas pueden ocurrir. Y por tanto, ese alguien corporal, dice Marías, es la persona. Y eso es el tercer nivel de pensamiento. Pues, tomadas así las cosas, y no alargándome más allá de lo que debo de alargarme, diríamos, la búsqueda del fundamento yo creo que no podemos dejarlo de ver sino a través de esos tres niveles, de análisis del pensamiento de mi vida, análisis del pensamiento antropológico y análisis del pensamiento personal. En cuanto al problema de la realidad de yo y mi vida, en la perspectiva de Marías, evidentemente ese fundamento de la realidad que aparece en cuanto a que yo esté
abierto a lo otro, abierto a mi circunstancia y por tanto en alguna medida yo sea una realidad estructural. Mi realidad es estructurada yo y circunstancia. Es decir, mi realidad es una realidad, diríamos, en donde se combina yo y mi circunstancia. Eso es lo que dice la frase yo soy yo y mi circunstancia. Yo como realidad, como el círculo grande del Kurt-Lewin, ese espacio vital, yo soy yo y mi circunstancia, ese mundo me lleva a, o me ha llevado a encontrar que alguien plantea y dice, es un mundo estructurado, es un mundo que me impulsa y me lleva y me hace ir. Y además, en alguna medida, yo no me he hecho, sino que he recibido, o sea, estoy implantado en la vida, me encuentro ya viviendo. Me han, quitando todas las posibilidades de una interpretación personal que ahora aquí no hace, me han puesto en la existencia. Y mucha gente dice, me han puesto en la existencia sin haberme pedido permiso. Me han puesto en la existencia. ¿Y eso a dónde conduce y qué qué interpretación podemos hacer? Yo creo que la interpretación que toma ahí Julián Marías es la que procede de su maestro Javier Zubiri. El yo y su circunstancia son una realidad que en alguna medida postula, demanda, pide que pensemos que algo, primero, algo nos ha puesto en la existencia, no sabemos qué. Segundo, estamos atados a la existencia en el sentido de que para salir de ella hemos de hacer algo que nos desate. Por ejemplo, suicidarnos. Tenemos que hacer algo que puede consistir en, empezando por arrancarme el cable con el cual me están entrando en la clínica, me están dando los líquidos que yo necesito orgánicamente, o consiste tomando el arsénico que podemos en un momento determinado necesitar, o abriendo la espita del gas. Ustedes dense cuenta, porque eso es así, y a veces conviene recordarlo, ustedes dense cuenta de la cantidad de posibilidades que para desaparecer cada uno de nosotros encuentra, por ejemplo, una ciudad como esta o como Madrid, que tiene un metro donde uno se puede tirar, que tiene gas donde uno lo puede abrir, que tiene 1000 cosas más. Eso que no hacemos, sin embargo, habría que hacerlo. Hay que hacer algo para salir de la vida. Y ese algo para salir de la vida quiere decir entonces que algo me pone y me tiene ahí puesto y, de alguna manera, fundándome. ¿Qué es eso? Javier Zubiri contestó, eso es lo que podemos llamar el ser religado. Estamos religados a la realidad. La realidad nos tiene, pero nos tiene en alguna medida vinculados, nos tiene dentro. Para salir de ella tenemos que hacer unas cosas. Estamos religados. Y ese ser que religa, eso sería un ser fundamental, que será lo que sea. El pensamiento de Zubiri luego ha dicho, eso puede ser el ser de lo real, luego puede ser el ser fundamental, puede ser la deidad, y luego puede ser la divinidad, y luego puede ser Dios, etc. Pero he ahí un fundamento que, como dirá también Zubiri, no es algo que esté demostrado. Yo con esto no demuestro que haya el ser fundante, sino que interpreto los datos y encuentro un modelo que es explicativo, que permite entender, o si lo quieren llamar de otra manera, que es un heurístico de la realidad mía como tal. ¿Está claro? Es decir, yo me entiendo como dado y como implantado y como impuesto, aunque no sé ni quién ni dónde, porque como María siempre dirá, Dios es el gran ausente. De esta realidad, que es desde la vida, hay otro nivel siguiente que es el planteamiento antropológico. Desde yo como un ser que tengo una estructura empírica, de un ser que tenga una estructura empírica, un cuerpo, un determinado tipo de soma, un determinado tipo de mente, un determinado tipo de cerebro, de lo que ustedes quieran. Pero, y esto es importantísimo, que tengo además también una sociedad, porque yo soy y mi circunstancia, es decir, también mi circunstancia forma parte de mi plena realidad. Y por consiguiente, ¿qué encuentro yo cuando me acerco empíricamente a mi realidad? No solo me encuentro con un cerebro, que es lo que mucha gente en estos momentos parece que solo sabe encontrarse en eso. Yo me encuentro con un cerebro en una sociedad,
con una sociedad determinada y con unas determinadas interpretaciones, con unas creencias y, por tanto, con una manera de entender la realidad, que es lo que llamamos nuestra cultura, que es lo que llamamos nuestra historia. Y esa realidad, que es nuestra historia y nuestra cultura, nos da, entonces, fundamentalmente, dos ofertas respecto del fundamento. Una, la que podemos entender como la oferta de una religión. Y la religión que está en nuestra sociedad nos dice algo hay, un ser que salva, un ser que nos hace perdurar, un ser que responde a la demanda famosa de Unamuno, que quiero ser siempre y ser todo. Pues una posición, alguien que me va a hacer, digamos, perdurar. Pero también encuentro otra alternativa, otra respuesta, que es la respuesta del ateísmo. No hay ningún otro ser, no hay ninguna otra alternativa, no hay un más allá del que yo pueda referirme. Y por tanto, yo me encuentro en esta nueva situación de que hay una oferta de que hay algo o una oferta de que no hay nada. Y la situación de la persona es el tener que empezar a iniciar la demostración de si efectivamente tiene razón quien dice que hay o tiene razón quien dice que no hay. Estamos ante el problema intelectual de la cuestión de la demostración de la existencia de Dios. Y en esta situación todavía, diríamos, representa el que aparece, llamemos, Dios, Joseos. He preferido ponerlo así para quitar un poco las connotaciones que todos podemos sentir. Pero ¿qué pasa con las ideas? ¿Qué ocurre cuando yo me interpreto desde un Joseos? Pues que responde muy adecuadamente a una visión de mi vida que aparece como contingente. Mi vida es contingente porque ha empezado en un cierto momento y ahora yo, después de toda mi estructura empírica y mi mundo social y experiencia social, también sé que terminará un cierto día. No solo he empezado un día, terminará otro día. Y no solo eso, sino que además tiene una dimensión donde no todo, ni muchísimo menos, está presente, sino que la inmensa mayoría de mi realidad es latente. Es latente mi futuro, es latente muchas de las realidades que me rodean, es latente cuál sea la última y esencial constitución de la materia, cuál sea la última constitución de mi vida, de la vida en sentido biológico, cuál es la estructura última del sistema económico. Hay muchas cosas que son latentes y que yo tengo que ir descubriendo e ir construyendo modelos interpretativos de eso que es latente. Por consiguiente, he ahí una situación en donde yo, cuando llega el Joseos, me tengo ante mí que poder responder o poder entender mi vida desde esas nuevas dimensiones de la contingencia, etc. Y finalmente, en ese mismo mundo y en esa realidad en donde yo me encuentro conviviendo con los demás, me veo como persona. Y cuando me veo como persona, me reconozco como único y como como decía Zubiri, un relativo absoluto. Como un absoluto en el sentido que yo soy absolutamente el único que ve mi vida desde dentro. Mi punto de vista sobre mi vida es solo para mí, únicamente para mí, e imposible que nadie lo llegue a establecerse. De la misma manera que todos los demás que yo encuentro en mi vida me son otros. Yo no puedo ponerme ni intentar estar en la posición del otro. Todos los esfuerzos que yo haga para ello son esfuerzos, diríamos, interpretativos, hermenéuticos. Son, digamos, esfuerzos que, por ejemplo, el psiquiatra conoce muy bien. Es el esfuerzo por tratar de ver la realidad desde donde el otro, el paciente que tiene delante, está viendo el mundo. Ese esfuerzo es un esfuerzo interpretativo. Yo no puedo ponerme donde el otro está puesto porque cada uno somos un punto absoluto de perspectiva y de visión sobre el universo. Y nadie más está en él. Y entonces, en esa perspectiva que me lleva a plantear el tema de que tiene una cierta finitud, descubro que hay muchas posiciones
que se dan. Marías las ha recordado muy bien en la estructura social. Y allí dice, cuando hablamos de el final de la vida, la muerte, hay dos perspectivas fundamentales. La que consiste en decir, hay otra vida, que es la transmundana, visión transmundana, o hay el que dice, no hay mañana, una vida sin mañana. Una vida sin mañana es una perspectiva cismundana. Y las dos perspectivas se pueden ver o con inconexión de lo que hay en esa muerte, o con la conexión con la vida, y con la inconexión de la muerte con la vida es probablemente la vida. Una inconexión de la muerte con la vida, por ejemplo, es es el problema de la muerte que tiene el accidentado en la carretera. El accidentado en la carretera va a donde sea, está haciendo lo que sea, y la muerte se cruza, y esa muerte, digamos, no tiene conexión intelectual, conexión de sentido, y es lo que mucha gente dice, no tiene sentido esta muerte. Pero, sin embargo, hay una muerte que puede ser parte de la vida, la muerte que aunque no crea que hay más, la muerte que es asumida y que es mi muerte propia, lo que llamaba Rilke la muerte propia. Cada uno tiene que buscar esa propia muerte. Y esa propia muerte, digamos, puede ser la muerte haciendo el servicio al prójimo, trabajando como en los personajes de Camus de La Peste, tratando de salvar y arreglar la situación de peste en la ciudad argelina, etc. La perspectiva transmundana me lleva a una perspectiva donde la otra vida puede no tener que ver con esta, como ocurre con la visión que tuvo en Grecia, cuando cruzando el río del Leteo, el que queda al otro lado del río ya no tiene nada que ver, ni se acuerda para nada de lo que hizo mientras estaba en el mundo de aquí. Mientras que hay la perspectiva de una otra vida que culmina esa otra vida y que, como ustedes entienden y piensan, es un poco la perspectiva que Marías va a asumir. Pero a Marías le preocupa entonces decir, cuando estamos viendo esta realidad, ¿hacia qué respuesta puedo ir? ¿Es que podríamos pensar que un ser que proyecta puede simplemente dejar de proyectar? ¿Se puede parar la proyección? ¿Es que cuando estamos viviendo y estamos buscando y estamos deseando cumplir y realizar determinadas cosas y determinada imagen de mí mismo, es que tiene sentido que yo deje de desear, deje de aspirar a ser yo mismo? Y sobre todo, cuando yo tengo a otra persona que es mi proyecto, como antes decía don José Luis, referido a la mujer de Marías, cuando la otra persona es el proyecto hacia el cual yo estoy viviendo y entonces trato de agradar, trato de complementar, trato de hacer conjuntamente una existencia y proyectarnos juntos hacia un futuro con todo lo que eso representa de mundo de relaciones familiares, de mundo de relaciones íntimas, ¿tiene sentido que yo acepte el que esa persona que era para mí mi vida desaparezca y se convierta, como dice Quevedo, en polvo enamorado? Y en ese sentido, además, en una perspectiva como la que me da el mundo de mi sociedad, donde hay no solo una religión, sino también un cristianismo, si el hombre es una imago Dei y es un ser que es como Dios y por tanto amoroso, ¿cómo vamos a pensar que un ser que es efusivo va simplemente a aniquilarse? Porque no va a hacer otra cosa, sino aniquilarse. Marías ha hecho una interpretación, en alguna ocasión, un paralelismo que a mí me parece interesante, simplemente lo digo en el libro que yo hice sobre una vida en la verdad. Acentué esto porque me parece que vale la pena para entender un poco el pensamiento de Marías. Marías se ha dado cuenta de que lo que son los caracteres de mi vida desde el punto de vista de la filosofía tiene un paralelismo muy estrecho con lo que es la realidad del hombre visto desde el mundo de la perspectiva cristiana. Porque yo hago mi vida, pero Dios en la creación ha dicho, hagamos al hombre, y ese hagamos es evidentemente un tiempo en donde no se ha quedado hecho, sino que está en una perspectiva dilatada temporalmente, que se va a ir haciendo, hagamos al hombre. El yo indefinido es paralelo o imagen de un Dios infinitud. El yo personal puede ser imagen de un
Dios personal, el yo amoroso es una imagen del Dios amoroso, la moral autónoma, dicen siempre, dice ahí Marías, es la moral en donde la moral que deriva de quien es mi modelo de Imago Dei, por tanto no será una heteronomía, sino que será una visión autónoma, es decir, desde mi modelo yo me estoy rigiendo cuando asumo esa moral que podemos llamar la moral del mundo cristiano, y yo soy un ser siempre libre, igual que pensamos que hasta el último momento el cristianismo dice, en un último momento de arrepentimiento yo puedo dar un nuevo sentido a mi vida. No estoy atado sin más al pasado, siempre estoy abierto a un mundo de libertad. Y en ese sentido es muy interesante darse cuenta de lo que Marías ha visto, que el cristianismo no sustituye a la filosofía. El cristianismo no da una filosofía. El cristianismo lleva, como cualquier otra religión también, digamos, donde dice el cristianismo, a que se vean ciertas cosas de lo que he estado en mi circunstancia. Yo veo ciertas cosas que otros no ven. Por ejemplo, puedo llevar a ver ese paralelismo que acabamos de traducir. Y eso quiere decir que, de alguna manera, el cristianismo es una posible interpretación, llamemos heurística, razonable y fundada, pero no filosóficamente suficiente. Es decir, es religiosamente será suficiente, pero no es ni debe ser tomado como una filosofía. No es algo que tenga la fundamentación que la filosofía se demanda. Pero eso significa otra cosa, y era donde quería venir. Eso significa que Marías ha llegado a una visión donde a la filosofía que procede del mundo unamuniano orteguiano llegamos con una posibilidad de hermenéutica desde una visión religiosa, pero esa visión religiosa estaba demandada por el joven Julián Marías, cuando en 1934 Marías estaba en un viaje por el Mediterráneo con el famoso crucero del decano García Morente de la Facultad de Madrid de Filosofía, que fueron a ver el viaje al mundo antiguo. El viaje al mundo antiguo es un viaje que organiza la Facultad de Morente en 1934 para recorrer el Mediterráneo, donde va Julián Marías, donde visitan toda una serie de lugares y donde Marías se para y está está en Jerusalén, y entonces Marías cuenta, y allí entonces yo pedí una vida, y pidió su proyecto, una vida intensa y llena de sentido cristiano. Lo que Marías pedía como joven en 1934, en alguna medida, se ha ido desarrollando y desplegando por sus pasos contados a lo largo de su vida, hasta llegar a esta otra visión donde el cristianismo y la filosofía acaban por estar en una convergencia, que podríamos llamar como tal, donde sin mezclarse ni confundirse, ayuda uno al otro para interpretar y para comprender la vida de la persona. Y en ese sentido, Marías ha tenido, diríamos, un proyecto personal con una raíz religiosa inicial que ha ido dando cuenta y razón de su propia vida en una convergencia que ha ido vinculando una metafísica, que es la que hemos visto, más una antropología que también hemos visto, y más una teoría de la persona que está directamente vinculada con esa visión de la realidad. La persona abierta a una realidad personal que llena y sostiene era el deseo que tenía Julián Marías a los 19 años, que pedía vida intensa y sentido cristiano, y por tanto ha habido aquí un progreso hacia sí mismo. Recuerdan ustedes que cuando Aristóteles habla de lo que es el pensamiento, dice que el pensamiento es una actividad de progreso hacia lo mismo, progreso, avanzar hacia lo mismo. Pues esta es una vida con una extraordinaria coherencia. Esa vida de una extraordinaria coherencia, antes de que lleguemos a las gracias, esa vida con extraordinaria coherencia, si lo pensamos, tiene una característica, desde mi punto de vista, esencial. Marías ha presentado una versión que podríamos llamar interpretativa de la realidad de mi vida, que es coherente
desde la perspectiva religiosa, pero nunca ha excluido la posibilidad de que la perspectiva, diríamos, del ateísmo pudiera ser definitivamente la última. Por consiguiente, María está, en cierto sentido, y esto me parece que se puede decir así, está reactualizando la posición famosa de la apuesta pascaliana. María se está apostando por una solución que es una solución, en este sentido, religiosa, en el sentido de que esa solución es enormemente coherente y explicativa, y sobre todo en un sentido todavía más importante, en el que, en el caso de que dijera lo otro, estaría, en alguna medida, contraviniendo lo esencial del hombre como deseo, como aspiración a perpetuarse, etcétera, etcétera. Algo que María se analizó cuando hizo el estudio sobre el argumento ontológico de San Anselmo. El argumento ontológico de San Anselmo es que cuando la persona que dice que no hay Dios, San Anselmo dice es el insensato. ¿Y por qué es insensato? Porque no está dándose cuenta de su propia realidad. Su propia realidad es que está buscando una realidad fundante y cuando está a punto de llegar dice, no la hay. Entonces, de alguna manera es una vida que se contradice con sus propias demandas. Pero esto no quita para que estemos ante una posición que es claramente de apuesta. La apuesta famosa que Pascal dijo, en un caso lo ganas todo, en el otro caso no pierdes nada. Si hay otra vida, ganas todo, pero si no la hay, no pierdes nada, porque ya se acabó todo. Por consiguiente, diríamos en cierto modo, bajo este trasfondo de este análisis, me parecía que valía la pena ver cómo ha ido desarrollando una convergencia del pensamiento religioso con un pensamiento filosófico, siempre tratando de no mezclarlos ni confundirlos, y que en alguna medida se pone en juego una posibilidad de incremento comprensivo de la realidad propia del hombre, que es quizá lo que todos andamos buscando. Y esto es todo lo que les podía contar. Pues abrimos un pequeño turno de preguntas, porque tener a don Elio aquí es para nosotros muy importante. Y hay algo que, la ponencia ha sido muy hermosa porque ha hecho una estructura, a pensar en nosotros, como él ha dicho antes de llegar. Dije, si llego o no llego, tengo que estar pendiente de Valencia, ¿no?, de lo que voy a hacer. Es evidente que históricamente se habla de filosofía cristiana cuando se habla de Tomás de Aquino, de la escolástica, históricamente en la filosofía, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, pues hay una llamada filosofía cristiana. Es evidente que hay una cosmovisión cristiana, que esa cosmovisión cristiana pues parte de un arjé, como usted ha dicho, parte de un punto de vista, y intenta dialogar permanentemente con la razón, sustituyendo los mitos y haciendo que cada cosa tenga una explicación desde la razón seria, ¿no? Es evidente que del cristianismo ha surgido la propia universidad, y es evidente que la realidad, como Marías llama, ¿qué es filosofía? Y él dice la contemplación de la realidad, el interesarnos por la realidad, ¿no? El cristianismo nos interesa. Es verdad que Marías, y lo ha dicho usted muy bien, es verdad que Marías no es un filósofo cristiano, sino es un filósofo de la verdad. Él se llama filósofo fundante de la verdad, de la instalación de la verdad, y como consecuencia, dice él, de buscar la verdad, me he encontrado con Jesucristo y me he encontrado con Dios, y yo desde mi razón doy razón de la esperanza, porque es racional el adentrarse en ella. No, mi pregunta simplemente es que aunque históricamente hay un momento en el que se habla de filosofía cristiana, Marías no es un filósofo cristiano, sino que se adentra teniendo en cuenta la cosmovisión cristiana desde la filosofía de la verdad, pero sí que es un inculturizador de la fe. Entonces, ¿podría distinguirnos eso, esa inculturización de la fe de Marías como creyente? El Vaticano tiene 80, 90 premios Nobel que trabajan con el Papa en el Consejo de allá, es decir, son creyentes y al mismo tiempo son personas intelectualmente de una capacidad tal, como habrá otras personas que no son creyentes y son premios Nobel también, ¿no? Un poquito por hacer esa distinción aquí en la Universidad Católica. Vamos a ver, yo creo que, en primer lugar, Marías ha contestado, recuerdo
en problemas del cristianismo. Hay un momento donde está la cuestión que dice filosofía y religión, me parece que se llama el largo trabajo, que es muy interesante. Y entonces hay un momento en donde dice, yo siempre he dicho que la filosofía cristiana es la filosofía que tiene un cristiano. Es la filosofía que tiene un cristiano. Es decir, la filosofía cristiana evidentemente parte, inevitablemente parte de la aceptación de una revelación. Lo mismo que puede ocurrir con el pensamiento musulmán o lo que puede ocurrir con el pensamiento judío. Eso quiere decir que el punto de partida, aquello que se le está dado para empezar a construir, lo tiene que aceptar, lo recoge. Mientras que el estricto planteamiento metafísico es aquel que no da por aceptado ni por válido algo que la propia razón no pueda comprender, como dijo Descartes. Yo tengo que ser, digamos, absolutamente honesto en el sentido de que lo que voy a poder decir empiezo por la primera evidencia, la evidencia en Descartes del cogito. Yo empiezo porque sé que cogito ergo sum. Pues en este caso, digámoslo así, el hombre que tiene un pensamiento cristiano, como el que tiene un pensamiento musulmán o islámico, o como el que tiene un pensamiento judío, evidentemente ha partido por aceptar una pieza que es dada empíricamente en su vida. Se le está dado empíricamente. ¿Qué? Le está dado una información que es la revelación, sea la revelación bíblica, sea la revelación coránica o sea la revelación que se trate. ¿Me explico? Evidentemente, del desarrollo de un pensamiento y de una cultura a partir de esa realidad dada, evidentemente esto ocurre y es esencial a algo que, tomándolo el hombre es un ser intelectualmente o cognitivamente complejo que tiene que entender, que tiene que analizar y que tiene que comprender. Y tiene que comprender la estructura de una sociedad, tiene que comprender la estructura del átomo, tiene también que comprender la estructura de una revelación o tiene que aportar, porque ese es el otro problema, aportar desde ese pensamiento o desde esa interpretación que la religión ofrece, puede aportar y construir hipótesis explicativas e interpretativas, porque la religión funciona evidentemente como una potencia hermenéutica. Yo me entiendo desde y asumiendo esto, pero esa asunción es una asunción, por digamos decir, libre. Es una asunción en la cual yo voy y acepto y digo sí a determinadas proposiciones que no son sin más exigitivas como puede hacerlo un teorema matemático. Nadie, por más intento que hizo con su Ars Magna Raimundo Lulio para poder seguir llevar a demostrar las verdades teológicas, pues el Ars Magna de Lulio está en el siglo XIII y allí se quedó. Porque, si me permite un segundo, digo por ayudarnos, porque es un trabajo. Yo ya querría que el mundo musulmán tuviera muchos Tomás de Aquino, yo ya lo querría, y probablemente usted también. Claro. Es decir, yo creo que, vamos a ver, cuando Julián Marías, no sé si tanto como usted, pero yo he dedicado también muchos años de mi vida a estudiar a don Julián, y sí que veo, por ejemplo, que cuando él dice, no tenemos a Dios para analizarlo como punto de partida, pero dice, sí que tenemos a la persona como innovación radical de la realidad. Él no está hablando ahí de ningún presupuesto de revelación, él está hablando ahí desde la razón, ¿no? Y cuando habla de los novoyes Nilo y cuando habla de tal, no está hablando de un punto de revelación, sin duda, está hablando de un punto de vista filosófico, de pensamiento, porque también incluso los puntos de vista filosóficos, las ciencias experimentales no los tienen en cuenta, a veces llamado como científico, desgraciadamente, porque tienen un objeto y un método diferente a las ciencias experimentales. No, con eso le quiero decir que es apasionante el diálogo, ¿no? Esto que dices es muy verdad, es así. Pero eso es justamente, eso es lo que uno encuentra en la antropología metafísica. ¿Qué dice? Pues dice, no puedo menos de pensar que cuando alguien nace es una innovación absoluta de realidad, una innovación de realidad. Pero ¿quién desde esa innovación de realidad establecerá un creador de realidad? Esto es lo que no podemos hacer. Podemos pensar que puede ser y esto nos ayudará a interpretar. Está claro. Es decir,
digámoslo de una cierta forma, si yo acepto que el nacimiento de una persona es una innovación de realidad y eso es una creación, podré llegar en un momento determinado a decir, da sentido a esa creación el que haya un creador. Punto. Pero eso no se constituye como una nueva vía del tomismo. A ver si nos entendemos. No, pero se constituye como una vía heurística de la comprensión de la persona. Y esa vía heurística no es un argumento de estricta racionalidad, sino es una interpretación hermenéutica de la realidad. Y eso es diferente. ¿Y esto no lo podríamos aplicar también a todos aquellos que hacen fundar sobre hipótesis la creación del mundo de una manera y otra, que no estaban allí, no lo pudieron ver, y como dice Marías hablando de eso, no pueden certificar que eso fue así, sino que también son hipótesis que llevan a tesis? Absolutamente. Por eso, es decir, absolutamente. No, pero es que las comparativas es muy importante decir esto, sí, porque de lo contrario parecería que la religión, cuando se plantea desde el punto de vista racional, preguntas y respuestas serias, sería como un Dios menor mermado, y lo demás es como un Dios superior no mermado. Y estamos en un camino, lógicamente, de encuentro, de reflexión y de fundamento. Esa hermenéutica yo no la aceptaría. Quiero decir, no puedo pensar en que haya un Dios mayor o menor. No, es un ejemplo. Pero en lo que estamos, quiero decir, en lo que estamos y que en muchas ocasiones perdemos de vista, es que también todo el mundo que está construyendo la ciencia es una hipótesis. Y no solo una hipótesis, sino que también se nos ha olvidado ya que la ciencia funciona construyendo paradigmas. Y que los paradigmas son históricos, y que no está dicho en ninguna parte que la interpretación que se esté dando en estos momentos de la realidad física sea la que últimamente vaya a perpetuarse. Es que yo creo que no me había entendido. Cuando decía Dios menor y Dios mayor, claro, yo estoy de acuerdo con usted, me estaba refiriendo a esa comparativa que hacen algunos hombres de la ciencia entre la filosofía y las ciencias experimentales. Sí, claro. Que a una le llaman Dios menor y a otra Dios mayor, o tal. Bueno, a eso me refería, no a que un Dios mayor menor a ese nivel. Claro, por favor. Claro. No, evidentemente. Quiero decir, nosotros nos movemos con una absoluta pulcritud, que es una pulcritud que también estaba ya en el pensamiento de Ortega. Cuando Ortega piensa que nosotros en nuestra estructura, digamos, fenomenológica, descubrimos yo como yo viviendo, yo como en mi vida, eso es, como en el caso de Descartes, algo que no puedo negar, es así, y como tal lo encuentro. Que llegue entonces a decir que eso lo hago porque tengo un cerebro, y porque ese cerebro tiene determinadas propiedades o determinadas sustancias o determinadas cosas, eso es una posición naturalizante, que es ir absolutamente mucho más allá. En este diálogo lo que vemos claro es que, como decía don Julián y don Elio, es muy importante pensar, seguir pensando las cosas, y esta nos lleva a posiciones de encuentro, de diálogo, como la pasa Natalia Moratala, con todo el tema del plurirealidad y una conexión con el alma, ¿no?, con la teología. Es importante el seguir sabiendo, lógicamente, situar pulcramente cada una de las cosas como estamos haciendo. Pero aquí hay hombres en lo humano y en la teología, en lo divino, serios, que pueden preguntar también. Vamos a abrir el debate. Poquito más, tenemos unos minutos más, pero vamos a hacerlo. El decano de filosofía y el anterior decano a él de filosofía, que están aquí los dos escuchando a don Elio, dos grandes personalidades. Me faltaban, sí. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor doctor don Elio Carpintero por su exposición, y quería hacer una cuestión, voy a plantear una cuestión al hilo de la dimensión futuriza del ser humano para Marías. Quería que analizara esa perspectiva que tenemos hoy, o por obra y gracia de ciertos gobiernos nacionales, de ejercitar la memoria histórica, que es no tanto mirar hacia adelante, sino revisar el pasado, y revisar de un modo crítico el pasado, recrear el pasado. Y por otra parte, esa dimensión en la que se instala la Universidad Española, que trata de desfuturizar el futuro. Me explico. Tenemos una tendencia en programar, en encorsetar, en ajustar todo tipo de planes docentes para 2022, para 2023, e incluso nos planteamos qué va a ser de la universidad en 2026 cuando la crisis de la natalidad sobrevenga y llegue a la universidad, y además una crisis de la que ya no nos hemos recuperado. ¿Cómo se puede analizar desde la figura de Marías
esa memoria histórica que algunos tratan de imbuirnos de forma permanente, de forma torticera también, y esa desfuturización que muchas organizaciones burocráticas tratan también de hacernos llegar. Bueno, gracias por las cuestiones. En primer lugar, sobre el problema de la memoria histórica, es evidente que, primero, Marías diría, el hombre es una realidad histórica. Somos realidades históricas, estamos constituidos, estamos en un cauce, en donde nos formamos y donde vamos siendo, nuestras interpretaciones lo son, etcétera. Ahora bien, lo que se está llamando memoria histórica es algo que acaba de decir, me parece, con relativa claridad. Es decir, es una reinterpretación y en muchísimos casos una interpretación sumamente partidista, o llamémoslo si se quiere así, y que además por pronto es discutible, por lo pronto está, digamos, vertida a tener un valor político que represente un valor político, llamémoslo si se quiere así, interesado para una cierta sección o parte de la sociedad. Y por tanto eso significa una extravasación y una ocupación de la realidad social desde la perspectiva de un punto de vista particular. Y una perspectiva particular que se trata de ocupar la totalidad del espacio es el ejemplo mismo del totalitarismo. El totalitarismo es el esfuerzo por convertir todo el mundo en precisamente piensa como yo y queda alterado como yo. Es pensamiento único. Primera. Y la segunda pregunta era el problema del futuro el futuro de la universidad en cuanto a lo que vamos haciendo. El futuro de la universidad. Hay una primera respuesta que es fácil, que la universidad es muchas cosas, pero en general la universidad es lo que contraviento y marea de las normativas que se nos imponen los profesores universitarios hacemos. Digamos, yo en ese punto creo que llegamos a la situación de tener que decir hay que afirmar la libertad de cátedra. Y uno tiene que ser fiel como catedrático y como pensador y como investigador a lo que verdaderamente cree, no a las cosas que le están imponiendo desde fuera. Y cuando digo imponiendo desde fuera, no digo simplemente que le digan que explique tal verdad o tal otra, porque no le van a decir eso. Explico y entiendo que es el problema de que ciertos temas tienen dinero para investigar y otros no, ciertas ideas tienen posibilidad de encontrar una cátedra y otras no, y por tanto hay todos unos sistemas de facilidades y dificultades que son las que van conduciendo a las gentes. Evidentemente todo eso significa, en cierto sentido, la aceptación de las posiciones, diríamos, de adoctrinamiento y de imposición frente a las cuales un universitario, creo yo, tiene que ser enérgicamente reactivo y tiene que defender lo que entiende como es la defensa de la verdad. Don Eduardo, la última pregunta, sí, y tomamos una horchata buenísima que nos espera después de ti. Pues nada, muy brevemente. En primer lugar, muchas gracias, profesor Carpintero, por esta, para mí, excelente conferencia. Le quería preguntar respecto a los niveles de reflexión sobre la realidad humana que hay en la obra de Julián Marías y a los que he aludido al principio de la conferencia, el análisis de la vida propio de la introducción a la filosofía de 1947, luego el análisis de la estructura empírica y por último la reflexión sobre la persona en las obras de la década de los 90 de Julián Marías. ¿Se puede decir que hay un tránsito progresivo? Marías ha estado siempre reflexionando sobre la vida, pero hacia mi vida, hacia su biografía personal. Hay un tránsito en la reflexión, en la filosofía de Marías, hacia el centrarse en su biografía particular y concreta, única, irrepetible. ¿Podríamos decir algo así, como aportación filosófica? Ya, sí. Es una buena pregunta y no le podría contestar de en sí y no, porque puedo pensar, primero, hay una reflexión personal ya en el viaje al mundo antiguo. Es una reflexión personal. En segundo lugar, incluso
en la introducción a la filosofía, su libro más, llamemos, teórico, parte del análisis de una situación, del esquema de mi situación. Y el esquema de lo llama esquema de nuestra situación. Incluso lo publicó aparte como un pequeño librito independiente en Argentina. Esquema de nuestra situación. Ese esquema de nuestra situación es también una reflexión sobre esa propia situación personal. En tercer lugar, Marías ha sido una persona comprometida con una tradición intelectual y una tradición, y una época histórica. Por ejemplo, Marías ha sido consciente una y otra vez de su deuda con Unamuno. Y entonces lo que hemos perdido cuando muere Unamuno, pues eso está lleno de elementos personales. Pero sobre todo, yo diría, hay un hecho absolutamente importante, y es que Marías decidió, él lo dijo alguna vez, él decidió que después de la instauración, diríamos, el régimen la posguerra del régimen franquista, él estuvo consciente de que no se puede dejar a los pueblos. Él dijo una y otra vez, no se puede hacer como pedía Danton, sacudirse las zapatillas y marcharse fuera. Estamos implicados en nuestro propio mundo, estamos implicados en nuestra sociedad y por tanto no se va. Y eso hay que decirlo. Es decir, Marías fue invitado varias veces, pero en una ocasión fue invitado a ser profesor de la Universidad de Yale. Y Marías renunció a ello porque pensó que tenía que estar en España y tenía que hacer. Y a partir de ese momento, además, hay un momento en donde Marías empieza a hacer, cuando le empiezan a dejar a escribir en los periódicos, empieza a ser una voz, llamémoslo así, de la conciencia social, en el sentido de que hace una continuada presencia del artículo periodístico como una forma de bajar las ideas a la plaza pública. Y eso es una presencia personal. Hace en algún momento una reflexión personal cuando presenta su propia historia de la filosofía o cuando presenta algunos de los otros libros a los Estados Unidos, y entonces allí hace una memoria de lo que ha sido su vida. Pero fundamentalmente hay un momento en que Marías ha hecho la contemplación de lo que ha llamado mi vida presente, una vida presente. Y una vida presente es que, claro, una vida presente se pueden dar muchas cosas. Una vida presente es un recuerdo de su vida. Bien. Pero para Marías, un recuerdo de su vida es que él dice que con mi vida yo interpreto la realidad. Y por tanto, un análisis de mi vida es un análisis, como si dijésemos, de mis recursos intelectuales, emocionales y sentimentales con los cuales contemplo la realidad. Y por tanto, no es un mero libro de memorias, es un libro que tiene un valor, si se quiere así, como de reflexión metódica sobre cómo y cuándo y en qué forma hemos ido viendo. Y en esa medida, pues hay una presencia, diríamos, de la realidad de su propia vida con un valor que es mucho más allá de lo que sería el puro episodio accidental o el puro episodio curioso e interesante o divertido de un pasado. Es el cómo se ha hecho una manera de entender el mundo. ¿Sí? Muy bien, pues agradecemos estos casi 70 minutos de oro a nuestro gran profesor, a este maestro viviente por muchos años, si Dios quiere, y le damos un fuerte aplauso y nos vamos a la horchata, ¿eh? Nos han puesto una horchata buenísima en la puerta. Roser está esperándonos para estar un ratito, estamos en torno a media hora. Pasamos ahora. Muy bien. Levantamos la sesión. Muy bien.